Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Padre Santo, gracias te damos esta mañana, este día que nos das y que estamos aquí en tu casa, Señor. Nos has traído, a pesar de nuestros días a veces cansados del trabajo o problemas de salud, pero aquí estamos, Señor. Tú nos has permitido llegar aquí. Pedimos por nuestros hermanos que puedan estar en camino todavía, aquellos que no pudieron venir por cualquier razón, por cualquier causa, que tú estés con ellos también. Guárdales y protégeles. Padre amado, que el Espíritu Santo nos esté guiando hoy, que al abrir las Escrituras, Señor, nosotros tracemos fielmente tu palabra, para crecimiento de cada uno de nosotros, para crecimiento de todos espiritualmente, para aprender a conocerte mejor y a temerte, Señor, y a buscar hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, buenos días a todos. Pues hoy nos toca el libro de Deuteronomio. Estuvimos haciendo una especie de introducción la semana pasada para darnos una idea de cómo iba a ser el libro. El pueblo ha avanzado hasta una área que se conoce como los campos de Moab, que es aproximadamente por aquí. Tratemos de ubicarnos un poco. Esto es lo que consiste, o lo que llamamos nosotros la tierra prometida, toda esta área, con el límite norte arriba, Amat. El límite oriental, en la parte superior norte, es el río Éufrates, y en la parte central y hacia el norte tenemos el río Jordán. Recuerdan que habíamos mencionado un pequeño lago aquí que se llama Hulda, que ya no existe ahora. En los años 50 lo drenaron por problemas de malaria que había, desapareció y quedó simplemente esta parte del Jordán. El Jordán nace al frente del Líbano. Por acá hay una montaña, una cordillera, grupo de montañas que se conocen como el Antelíbano, y allí es donde nace el Jordán. Sigue descendiendo hasta el mar Cineret, que también le llamamos Mar de Galilea. Continúa con una rama principal, mejor conocida, del río Jordán, la cual desemboca en el mar Salado o el mar Muerto. Y aquí es donde termina el recorrido del río Jordán, entonces, en el mar Muerto. Tenemos unas ciudades y lugares que he tratado de poner. Tenemos, por ejemplo, aquí a Jerusalén, Gaza por este lado. Luego tenemos el límite sur hacia abajo de la tierra prometida, y que termina en el mar Mediterráneo, el mar Grande, con un límite que se conoce como el arroyo de Egipto. Vamos a leerlo en la Biblia así, el arroyo de Egipto, pero en los mapas aparece como el río de Egipto. Muy bien, tenemos territorios también muy importantes. Si es verdad que esto es la tierra prometida, toda esta área. Tenemos acá el reino de Edom. Recuerden, Edom era el pueblo de los descendientes de Esaú. Por acá tenemos una cordillera grande que se le conoce como el monte Seir, que no es un monte único, sino más bien una cordillera de montes. Y esto corresponde a Edom, la tierra de los descendientes de Esaú, que vienen siendo hermanos de los hijos de Jacob, ¿verdad? Vienen siendo parientes, que diríamos, pues, primos, ¿verdad? Sí. Mientras las tribus de Israel vienen de Jacob, los descendientes de Seir o de los edomitas son descendientes de Saúl, hermano de Jacob, hermano de Israel. Así que por acá tenemos a este pueblo de Edom. Y en esta región tenemos
a los pobladores de Moab o los moabitas. Más arriba tenemos a los descendientes de Amoni, que les conocemos más como amonitas. Y luego acá tenemos una área que corresponde a lo que era el reino de Siria, con su capital Damasco. Llegó a ser posteriormente establecerse ese reino. Y más al norte tenemos esta región, la tierra de Hamat. Aquí quería llamarles la atención que esta parte que actualmente existe todavía, como Líbano, antes estaba dentro de la tierra prometida, pero que nunca fue tomada por el pueblo hebreo. Quiero aclarar eso. Y si nosotros vemos que los límites de la tierra prometida van desde el monte Or siguiendo al límite norte de Hamat, y luego se encuentra con el río Éufrates, y luego baja, esto incluye a Damasco. Y Damasco es una buena porción, una buena parte, todo este territorio, de lo que actualmente es Siria. Incluso como país, el país Siria. ¿Ok? Quiere decir que originalmente toda esta tierra fue prometida al pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo no tomó todo. Pues les faltó fe, confianza, tuvieron mucho temor, siempre se quejaron, no, son pueblos fuertes, con ciudades amuralladas, y algunos tienen carros cerrados, una serie de pretextos, una serie de excusas, ignorando el hecho de que Dios siempre iba a estar peleando por ellos. Dios es el que iba a ganar la batalla, no ellos. Pero es la falta de fe lo que causó este problema. ¿Por qué he puesto estos pueblos o estos lugares, el territorio de Amón, de Moab y Edom? Es que el pueblo hebreo salió de este lugar que se llama Cades Barnea y iba a llegar a esta parte que le conocemos como los montes, los campos de Moab. Pero al pasar por aquí, encontramos que estaban morando no en el territorio de Moab, sino un poco más para acá, más hacia el Jordán o más hacia el Mar Muerto, los amorreos, los cuales tuvieron dos reyes, no eran los únicos, pero quizás fueron los más importantes. Y tenemos que por esta parte existía el rey Sehón de Hesbón. Más arriba estaba Og de Basán, otro rey amorreo. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en Números, ¿no? Que presentaron batalla al pueblo hebreo y Dios peleó por el pueblo de Israel y los vencía. Estoy mencionando estas cosas para ubicarnos un poquito en la geografía. A veces leemos y no tenemos la menor idea de qué lugares son estos. Estoy tratando de darles una idea con respecto a lo que actualmente es Israel, que viene siendo esta parte, para acá. Se ha quedado reducido actualmente el pueblo de Israel. Ni siquiera le pertenece todo el Mar Muerto. Toda esta área de aquí es una área que le llaman Cisjordania, porque actualmente esto corresponde al país de Jordania actualmente. Entonces hay una región aquí que se llama Cisjordania, donde pues esto incluiría esta parte aquí, y no pertenece a Israel. Aun cuando Israel tiene control militar aquí de esta zona. Más por este lado, tenemos aquí lo que se conoce como los Altos del Golán, que todavía los controla Israel, por razones estratégicas militares y de defensa, dicen ellos, no lo han devuelto todavía a Siria. Y por acá tenemos a Líbano, que es donde se están dando estos acontecimientos actuales, ¿no? De conflicto entre el pueblo de Israel, el pueblo moderno de Israel y sus adversarios aquí en el Líbano. No todo el Líbano necesariamente está en contra de Israel, pero hay un grupo militarizado
terrorista reconocido internacionalmente como un grupo terrorista. Se han oído hablar de ellos, ¿no? Hezbollah, varios nombres, que quiere decir el partido de Dios Alá, por supuesto, ¿no? Los musulmanes. Entonces, esto para darnos una idea un poco de la tierra antigua y cuál es el contexto actual. Perfecto, ahora pasemos. En el capítulo 1, leemos lo siguiente. Moisés aquí les está hablando a la segunda generación. Recordemos que la primera generación ya había fenecido, habían muerto. ¿Estamos bien? Esta es la segunda generación que había crecido y el pueblo ya era de 20 años y mayores. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, porque están aquí, ¿verdad? A este lado, en el lado oriental. Esto es Canaán, la tierra prometida. Esta es la zona de Canaán, es la tierra, el terreno principal, por decir así, de la tierra prometida. Pero no nos olvidemos que esto arriba también es parte de la tierra prometida, y lo vamos a ver. Dice así. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb. Había mencionado en la semana pasada que Horeb es el monte Sinaí. Aquí en este libro se le conoce como Horeb. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y si aconteció a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, es un recuento histórico, a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edreit, de este lado del Jordán, porque ellos todavía están en el lado oriental del Jordán, no han cruzado para tomar posesión, todavía no. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Ahora, no era una nueva ley, era la misma ley que le estaba explicando a la nueva generación, porque quienes hicieron el pacto en la primera vez, esa generación ya desapareció. Ahora tenemos una nueva generación y hay que hacer un pacto con Dios. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, es decir, en el monte Sinaí, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev. El Negev es un desierto para este lado. Dice, y junto a la costa también al mar. Dice aquí, a la tierra del cananeo, es decir, Canaán. Todo esto es Canaán, ¿no? A la costa del mar grande. Y dice aquí, y al Líbano, no habla del país Líbano, sino de la región Líbano. ¿Sí? El Líbano era una región mucho más grande que esto. Incluía las cordilleras de montañas, en fin, todo esto, por si acaso. Dice, y al Líbano, ¿hasta dónde? Hasta el gran río. ¿Y cuál es ese gran río? Dice aquí, el río Éufrates, hasta allá. Todo esto era territorio de la tierra prometida. Todo es geográficamente el área que Dios le había prometido. Y dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Luego pasamos al nombramiento de los jueces. Como ustedes recuerdan, Moisés está haciendo una recapitulación a la nueva generación, haciéndoles saber estas cosas, porque muchos de ellos para ese tiempo eran niños. Y ya les dice, ¿no?, que él llamó a los príncipes y de entre los príncipes escogió gente sabia para que fuesen jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores, dice, de vuestras tribus. Y les dio como tarea resolver los asuntos pequeños, ¿no?, de sus respectivas tribus. Y les dijo, por supuesto, dice, y la causa que os fuere difícil,
La traeréis a mí y yo la oiré. Luego pasamos a este tópico de misión de los 12 espías. Como ustedes recordarán, se eligieron de cada tribu un representante para que fueran a espiar todo el territorio que iban a poseer. Y dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Y bueno, fueron los espías, en efecto, dice que encontraron una muy buena tierra, trajeron muestras de frutas, entre ellas un gran racimo de vid, de uvas, pero al mismo tiempo ellos trataron de atemorizar al pueblo, ¿no?, para acobardarlo y decir, no podemos ir a esos lugares porque pues ahí hemos visto gigantes. Y además son ciudades fortificadas, amuralladas, y algunos que viven en la llanura tienen carros cerrados, etcétera, etcétera. Y comenzaron a desanimar al pueblo, y por supuesto, Dios se molestó con ellos. Dice así: y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Es interesante que se está refiriendo a la nueva generación. Y ustedes dirán, pero si ellos eran niños, ¿qué culpa tienen ellos? Pero la idea es que Dios siempre trata, no con personas en este caso, sino con el pueblo como pueblo. Ustedes siguen siendo el pueblo, entonces ustedes son responsables. El pecado de vuestros padres está sobre ustedes. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes, ¿no?, personas de alta estatura. Y en Hebreos 3:16 encontramos esta referencia que dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hebreos 3:16. En Hechos 13:18 leemos, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los toleró, los aguantó. Dios, qué bárbaro. Y luego, en el capítulo 4 vemos que Dios, por supuesto, los castigó. Y oyó Jehová, dice en Deuteronomio 1:34-35, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y leemos en Hebreos 3:17-19. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su falta de fe, a falta de su incredulidad, porque ellos confiaron en sí mismos y se vieron como humanos. Dijeron, no podemos. Olvidando que era Dios el que les había prometido y que Él iba a asegurarse de que ellos vencieran. Entonces, en un acto de rebeldía, ellos trataron de decir, ok, ahora sí vamos a obedecer a Dios. Nos vamos a ir y vamos a pelear contra esta gente y los vamos a votar. Pero ya Dios se había apartado de ellos y ocurrió esta vergonzosa derrota del pueblo allí en Horma, ¿no? Que salieron y Moisés les advirtió, no vayan porque Dios ya no está con ustedes. Y ellos insistieron, no, sino que iremos y pelearemos. Ahora sí, Dios se va a agradar de nosotros. Este es un gran ejemplo de saber que a Dios mucho le importa la obediencia. No es lo que se nos ocurra que vamos a hacer nosotros para agradar a Dios. Es obedeciendo a Dios como vamos a agradarle. No hay otra manera. A veces queremos agradarlo a nuestro estilo, a nuestra manera. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Luego se menciona en el capítulo 2, del 1 al 25, ¿no? Todo el tiempo que pasaron allí.
Dice aquí que ellos pasaron 38 años en el desierto. Un poquito más antes, para hacerle recordar, dice que Jehová se había molestado con Moisés mismo y con Aarón, ¿no? Y a Moisés le dijo, también contra mí se airó Jehová, dice Moisés aquí, por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel, esa tierra. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Bueno, continuamos. En el capítulo 2, cuando van a entrar, Dios le hace una advertencia. Dice, cuando pasen de Cades Barnea, que está un poco más abajo, pasen por Edom, no toquen a Edom. Dios le prohibió tocar 3 territorios. El territorio de los descendientes de Saúl, y más después, vamos a seguir viendo, y dijo, no toquen porque yo no les he dado esa tierra a ustedes. Le dice así, no os metáis con ellos porque no os daré su tierra. Luego continúa, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, es una cordillera de montañas que habíamos dicho, ¿no? Que también se le conoce como monte de Seir. Por el camino del Arabá desde Elad y Esión-Geber, y y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, también, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y se hace mención aquí de que en ese tiempo vivían unos gigantes, allí en esa tierra, que los moabitas los habían derrotado. Dice, los semitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas a estos gigantes. Y en Seir habitaron antes los oreos. Algunos comentan que estos también eran gente grande, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, los descendientes de Esaú. Luego dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años, este fue todo el tiempo que pasaron en el desierto, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, la primera generación que dijimos al inicio, como Jehová les había jurado. No nos olvidemos que la narrativa que se emplea en los libros del Antiguo Testamento va hacia adelante y como que regresa, ¿verdad? Va y viene, va, ya parece que ya acabó el tema y vuelve a mencionarse el tema. Es el estilo literario que se emplea aquí por parte de Moisés. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, ya le advirtió que no tocara a Edom, que no tocara a Moab. Luego dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, hasta arriba, le dice así, no te molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Recuerden, los descendientes de Moab y los descendientes de Amón son descendientes de los hijos de Lot. Lot, sobrino de Abraham. Sus hijas lo emborracharon para tener a su padre, para tener hijos, descendencia de él. La mayor tuvo un hijo al cual le llamó Moab, y de ahí vienen los moabitas. Y la menor, Ben, ¿cuál es el nombre que le pusieron a su hijo, al menor, de la menor? Benjamín, y de ahí vienen los amonitas. ¿Ok? Estamos recordando un poquito la historia. Bueno, realmente esto es algo que ya lo hemos visto. Ya no creo que sea ningún problema. En la tierra, así como en la tierra de Moab habitaron gigantes, los cuales los moabitas les llamaban emitas. En Amón también, más antes de que ellos poblaran ese lugar,
Dice que habían gigantes también allí, en el tiempo que los amonitas los llamaban los somsoneos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Otra vez hace referencia a este Anac, que era bien conocido, sujeto gigante, alto, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, y estos habitaron sus tierras. Como hizo Jehová a los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, los amonitas. Y a los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, aquí en Gaza, algunos dicen que por acá hay una isla grande, Chipre, y que parece que los antiguos habitantes de Filistea, los filisteos, migraron de estos lugares, quizás no solamente de Chipre, pero de otros lugares también, y migraron y poblaron toda esta región que llegó a ser la tierra de los filisteos, de los cuales Gaza era una ciudad principal, pero hubieron otras ciudades, como veremos más después. Asdod, ¿verdad? Es otra ciudad. En fin, eso lo veremos en su momento. Y dice así, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Y bueno, le dice, ahora sí, prepárate y sal, porque he comenzado a darte ya victoria sobre tus enemigos. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Pueblos más poderosos, pero con oír de, hay un Dios ahí que hace estas cosas tan grandes, pues aunque nosotros somos fuertes, pero ese es un Dios muy poderoso y probablemente no nos va a ir bien. Así que el temor de Dios ya estaba sobre todos estos pueblos. Los amorreos que habitaban en este lugar, como vamos a ver después, en realidad ya lo hemos visto en el libro de Números, fueron derrotados. Y vamos a ver aquí que se hace mención, dice de la derrota de Sehón. Sehón, que era el rey de Hesbón. Se hace una descripción, envió Moisés mensajeros de paz para llegar a un acuerdo y se rehusaron y más bien salieron a pelear contra él, el pueblo de este rey, Sehón, de Hesbón. Dice, más Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Miren el énfasis que pone aquí Moisés. No dice, y nosotros fuimos y peleamos y los vencimos. No, dice, Dios lo entregó a este rey delante de nosotros y lo derrotamos. Para enfatizar el hecho de que era un pueblo muy fuerte, muy poderoso, pero Dios peleaba por ellos. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Hay muchos críticos que dicen, pero qué bárbaro es esto, aquí cómo se habla, este es un Dios sangriento, es un Dios sediento de sangre, ¿cómo puede hablarse aquí que mataron a la gente, a hombres, mujeres y niños? Pero eso es una cosa barbárica. Y a veces hasta blasfeman el nombre de Dios, refiriéndose a este hecho de que Dios les había ordenado destruirlos, incluyendo niños. Y los críticos actualmente pueden decir, pero ¿y qué culpa tenían los niños si ellos no tenían conocimiento? Pero se olvidan de un detalle, que Dios sí conocía qué iban a hacer esos niños cuando crecieran, ¿verdad? No solamente vengarse del pueblo, pero iban a continuar con sus prácticas idolátricas que de por sí eran muy malas. Recuerden, todos estos pueblos de los amorreos, igual que los cananeos, tenían unas prácticas terribles, prácticas de sacrificar a los niños, quemarlos vivos, todas esas cosas y una serie de maldades y de pecados que Dios ya había dicho más antes. Toda su maldad ha subido ante mi presencia y he decidido destruirlos. Así que los críticos se olvidan de que Dios es omnisciente y Él sabe todo, el presente, el pasado y el futuro, y Él sabía qué clase de pueblo esos supuestos inocentes niños que fueron destruidos iban a ser. Continuamos. Desde Aroer, que está junto a la ribera del río de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros, ¿no? Todo este territorio que estaba al frente de Moab, se lo quitó el pueblo de Israel a este rey
a Sehón de Hesbón, ¿no? Y es interesante porque más después vamos a ver algo con respecto a las tribus de Rubén, de Gad y Manasés. Dice aquí, los sidonios llaman a Hermón, Sirón, todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del rey de Og en Basán, fueron derrotados también. Porque únicamente Og, rey de Basán, esto ya es por aquí, Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Miren, todos estos pueblos que estaban al otro lado de la tierra prometida, porque la tierra prometida es Canaán, al lado occidental del río Jordán. Todos estos amorreos, todos ellos eran gente bien fuerte, militarmente hablando. Y muchos de ellos eran gigantes, como podemos ver aquí. Todas las ciudades de la llanura, etcétera. Og era el último que había quedado, dice, del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. Y aquí hago mención a esto porque algunos pueden de repente decir, bueno, cuando dice gigantes se refiere a que eran gigantes en su manera de gobernar, o gigantes de repente como legisladores, de repente como gente muy importante, de nobleza y cosas así. No. Aquí habla gigantes, de verdad. Dice que él tenía una cama. Su cama, una cama de hierro, ¿no? De fierro. No está en Rabá, para ese tiempo todavía estaba esta cama allí. En Rabá de los hijos de Amón, ellos habían, parece, peleado primeramente contra este fulano, y los hijos de Amón tenían como, de repente como trofeo, es la cama de este rey. Dice, la longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Esta es una tremenda cama. Y no era para una persona común y corriente, era para un gigante. Bien, así que cuando aquí dice gigantes, se refiere a gigantes de estatura. Muy bien. Y luego vamos a mencionar esto de las 2 tribus, de Rubén, de Gad, y la media tribu de Manasés. Dice, ellos se establecieron al oriente del río Jordán, por acá. Recuerden que hemos mencionado ya esto, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, tenemos ganado y aquí la tierra parece que es muy buena para el ganado y nos queremos quedar aquí. Dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, esto es por acá, todo esto lo heredaron ellos de los amorreos. Y la mitad, dice, del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Por aquí tenemos a los rubenitas y los gaditas por aquí, ahí juntitos. Dice, y el resto de Galaad y todo Basán, toda esta parte de Basán por aquí, se lo dio a la media tribu de Manasés. Me parece que todavía tengo... Ya, por aquí está el mapa. Casi la mitad del Mar Muerto por aquí, todo esto viene siendo Rubén. Y luego sigue Gad, acá, arriba, y más arriba sigue Manasés. Así en ese orden, media tribu nomás, porque la otra media tribu de Manasés pasó para el otro lado, para la verdadera tierra que Dios había originalmente prometido. Muy bien. Siempre es bueno referirnos al mapa. Y continuamos. A Moisés no se le permite entrar a Canaán. Parece que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero qué interesante, la narrativa de los libros del Antiguo Testamento y en particular del Pentateuco tienen eso. Mencionan y siguen hablando de cosas y vuelven a mencionar el tema. Luego siguen hablando de otras cosas y vuelven a mencionar otros temas. Es como que Dios dice, pues les tengo que hablar así porque ustedes les entra por aquí y les sale por acá. Y repetición tras repetición, más que seguro que lo van a recordar. Es el estilo de enseñar esto. Dice, y oró Jehová en aquel tiempo diciendo,
Señor Jehová, esto es Moisés, ¿no? Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Como que lo está adulando a Dios, ¿no? Y luego viene el mordisco. Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Caso cerrado, dijo una abogada en la Florida. Bueno, y le dice, sube a la cumbre del Pisga, monte, eso está por aquí, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos. Mira, es la tierra que les voy a dar, pero no pasarás el Jordán, tú no vas a entrar. Y manda a Josué y anímalo, porque dice, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y parábamos en el valle delante de Bet-peor. Luego seguimos al capítulo 4. Moisés exhorta a la obediencia, dice aquí. En Deuteronomio 4:2 leemos, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y es interesante porque encontramos una referencia similar en el libro de Apocalipsis 22:18, ¿verdad? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. En otras palabras, lo que Dios dice, no lo modifiquemos, ni le aumentemos ni le quitemos, porque nos metemos en serios problemas. Y esto con referencia a la ley de Moisés, porque algunos podrían tener en mente, ok, vamos a agregar ahí unas leyes especiales y vamos a ignorar otras. No se puede hacer eso. Tienen que seguir al pie de la letra las leyes que Dios le había dado a Moisés. ¿Verdad? Y luego se menciona la experiencia de Israel en el monte de Horeb, es como un recuento, ¿verdad? Le dice así, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte Horeb, es decir, el monte Sinaí. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y en Hebreos 12:18-19 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Tenían miedo de acercarse al monte. En el tema número 3, el capítulo 4, del 15 al 40, una advertencia, admonición contra la idolatría. En el 4:20 leemos esto. Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros, Jehová os tomó, recuerden, está hablando del pueblo hebreo, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. El pueblo hebreo es un pueblo que Dios lo escogió y lo tomó. Así de simple. De entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, si podemos compararlo con el pueblo de la iglesia, dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, esto es al Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos. Dice, para redimirnos, la palabra redimir quiere decir comprar. Es un contraste. Al pueblo hebreo no lo compró, lo tomó. A su iglesia la compró. Esa es la diferencia. Para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En 1 de Pedro 2, 9, 10 leemos, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí quiero aclarar, del pueblo hebreo, quizás ustedes digan, un momento, el pueblo hebreo es de linaje, pues, son hebreos, de las diferentes tribus, cualquiera de las tribus que fuera, incluyendo lo que últimamente son más conocidos, de la tribu de Judá, los judíos que llamamos, ¿no? Los más conocidos. Ellos tienen linaje humano. ¿Y por qué usa el término linaje para la iglesia, si la iglesia está compuesta de diferentes pueblos, gente de muchos linajes? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y otra vez insiste aquí, esta frase pueden leer, pueblo adquirido. Adquirir quiere decir conseguir, comprar. A diferencia del pueblo hebreo, que lo tomó nomás, tú eres mi pueblo y punto. A la iglesia la adquirió con un precio, y ya sabemos qué precio, vaya precio, la sangre del Hijo de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9, 10. Y vuelvo al concepto de linaje aquí, aplicado a la iglesia. Este es un linaje espiritual. Porque recuerde lo que la Biblia dice, hermanos, somos hijos de Abraham. Y usted dirá, no somos judíos, tampoco musulmanes, ¿no? Porque los musulmanes son descendientes de Abraham. No somos ni musulmanes ni judíos. ¿Cómo vamos a poder ser linajes de Abraham? Somos linaje en sentido espiritual, por la fe. Somos hijos de Abraham. Porque recuerden, ¿quién es el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe. Tanto para el pueblo hebreo como para la iglesia. Y hay muchos argumentos al respecto. Hay algunos que dicen, la iglesia ha reemplazado al pueblo judío. Hay otros que dicen, no, el pueblo judío va a absorber a la iglesia y la va a hacer una sola. Tampoco. Dios tiene planes para estos dos pueblos. Y eso lo estudiaremos en su momento detalladamente. En Deuteronomio 4:24 leemos, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Hebreos leemos en capítulos 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, su celo. ¿Quiere usted, hermano, molestar a Dios? Tenga ídolos y va a ver cómo le va. Y cuando hablo de ídolos, no necesariamente me refiero a estatuas, figurines. Es todo aquello que nosotros ponemos primero que Dios. Haga eso constantemente, practíquelo y va a ver cómo le va. Si verdaderamente es hijo de Dios, espere disciplina, porque Dios le ama, lo va a corregir. Si no es hijo de Dios, no le va a pasar nada, no hay problema. Dios es celoso de su pueblo, dice aquí. Si no es parte de su pueblo, Dios no va a estar preocupado. Aún así, siempre es bueno, no olvidemos habituarnos a leer la palabra de Dios. Esta es una gran oportunidad de aprender, hermanos. Siempre estamos contrastando con lo que se menciona en el Nuevo Testamento, porque es muy importante saber que lo que se habla en el Nuevo Testamento tiene que ver con eventos, tiene que ver con cosas que han ocurrido en el Antiguo Testamento. Y todo es útil para corregirnos, redarguirnos, ¿verdad? Para exhortarnos, para equiparnos como soldados que estamos en esta batalla espiritual contra el mundo, contra Satanás y contra nuestra carne, para seguir adelante y llevar a cabo la obra de Dios, la obra redentora de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo nos ha comandado: ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, ¿verdad?, de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto se hace de manera organizada a través de la iglesia, pero a través de nosotros individualmente cuando tenemos la chance. Padre Santo, te agradecemos por este día, por la oportunidad que aún nos das, que aún podemos abrir la Biblia en este país, Señor. No sabemos cuándo llegará el momento que se prohibirá,
pero por ahora disfrutamos, Señor, de esa libertad. Gracias por ello. Acompáñenos a la siguiente parte, Señor, que vamos a escuchar la palabra, predicar en el santuario y a participar de las alabanzas a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y agradecemos siempre. Amén. Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar.